Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. De adultos mayores, algunas tareas que estamos llevando a cabo y comunicarnos desde luego con la audiencia para que también en la medida de lo posible nos hagan saber sus opiniones, nos comenten la situación que esté prevaleciendo en sus comunidades y por supuesto la intención es que podamos establecer un mecanismo de comunicación para que podamos también tener actualizada nuestra información y en el caso de que seamos requeridos para alguna actividad también estemos en la disposición y en el elemento adecuado para participar. Como siempre, nos es muy grato enviar un fraternal y caluroso saludo a nuestros camaradas de la dirección, nuestros compañeros Memo Cruz, Israel Núñez, a la comisión negociadora, a nuestro secretario general de manera muy especial y a todo nuestro comité central. Es importante ver cómo las últimas semanas pues hemos sido testigos de el proceso de entrega física de distintos lugares de trabajo, de distintos predios, de los denominados de fábricas y talleres, y en ese sentido me parece que ha sido muy destacada la participación de nuestro comité central. A todos ellos un abrazo fraterno. También necesitamos reactivar nuestro contacto con los camaradas que radican en las distintas divisiones. Necesitamos reactivar nuestro contacto porque estamos implementando una serie de actividades en relación con algunas visitas, la celebración de reuniones informativas, asambleas con los jubilados en las divisiones y secciones donde radican varios jubilados. Estamos valorando la posibilidad de estar muy pronto llevando a cabo una asamblea informativa en la sección Tenancingo de la división Toluca. Vamos a ver si es posible esta misma semana y si no, seguramente la próxima estaremos llevando a cabo ese importante evento. Aprovechando entonces a todos nuestros camaradas de Tenancingo, mi compadre La Morsa, a los repres, Beto Zenón y demás camaradas de la Comisión de Trabajo que radican en las cercanías de Tenancingo, en San Pedro Xictepec, Cepayautla, San Simonito, etcétera, etcétera. A todos ellos un abrazo fraterno. Por supuesto también enviamos un fraternal saludo a Lagunas, que es el repre que coordina los trabajos de jubilados en la división Cuernavaca, a nuestros compañeros del subcomité, un saludo fraterno, un abrazo. Y por otro lado están las y los compañeros jubilados de Pachuca. Un abrazo
nuestro interés en que estén muy bien de salud y con el ánimo que siempre han mostrado para estar en la dinámica del movimiento de resistencia. Los saludamos con todo afecto. Lo mismo hacemos con nuestros camaradas de Juandó, compañero Juan García, los repres, el subcomité y todos aquellos camaradas jubilados y jubiladas que radican en esa división San Ildefonso. Asimismo, compañeros de Juandó, compañeros que radican en Tetepango, son repres de jubilados, y también con ellos ya estamos platicando. Pronto estaremos llevando a cabo un evento conjunto con los jubilados en la división Juandó. Por cierto, ahí acuden los camaradas que radican en Tetepango y en Ajacuba. Por cierto, los compañeros de Ajacuba hace buen rato que no los vemos. Vamos a hacerles llegar nuestra convocatoria, nuestra invitación para que nos acompañen cuando celebremos esa reunión que estamos programando para llevar a cabo allá en la división Juandó. Camaradas de Radio Turbina y Radio Generación, un abrazo fraterno, los saludamos con el gusto de siempre, agradeciéndoles su apoyo, su interés por compartir las noticias, difundirlas, y en ese sentido también reconocer que son valerosos guerreros de la resistencia. Un abrazo fraterno, nuestro reconocimiento y un saludo. También, por supuesto, enviamos un abrazo al compañero Quiñones, Artemio, todos los camaradas jubilados y jubiladas de Necaxa, compañero Juvenal y todos los que son miembros también de la Comisión de Trabajo. Un abrazo fraterno. No quiero olvidar a nadie, pero dejé al último en nuestros compañeros de la división Tepustepec, el compañero Memo Correa, los compañeros del subcomité, a todos los jubilados, jubiladas de esa región, muy importante. Y el caso de nuestros camaradas de la división El Oro, nuestro compañero Miguel Ángel Moreno ha sufrido una sentida pérdida. Está en estos momentos en una situación difícil. Tuvimos la oportunidad de platicar con un compañero del subcomité. Le pedimos que le diera nuestras condolencias y un abrazo fraterno, y señalándole que, como siempre, aquí estamos y en estos momentos difíciles ofreciéndole toda nuestra solidaridad y el apoyo que se requiera, con la idea de que pronto se supere este fatal acontecimiento y que, bueno, pues la tranquilidad, la paz regrese a sus almas y estén tranquilos. Esa es una cuestión que cuando sucede pues nos pega fuerte, pero también debemos reconocer que todos algún día partiremos de este mundo. Así que también pues les enviamos un abrazo y nuestras condolencias a los compañeros familiares y al propio compañero Miguel Ángel Moreno por esta sensible pérdida. Bien, compañeros, pues pasando al asunto de las noticias, de los comentarios que hemos de hacer en estos momentos, es muy importante destacar que, fiel a sus principios democráticos y solidarios, nuestra organización sindical ha estado muy atento a ofrecer el apoyo
participar conjuntamente en el movimiento social. Y en los últimos meses, pero particularmente las últimas semanas, hemos llevado a cabo algunas actividades de apoyo a los camaradas de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en virtud de su inconformidad y su determinación de no aceptar primero y luego, después del rechazo, la exigencia de la abrogación, de la cancelación de la ley de educación, la reforma así llamada, reforma educativa, por los motivos que sobradamente nuestros compañeros maestros de la coordinadora han venido denunciando como contrarios justamente al proceso de enseñanza y sobre todo contrarios al espíritu del artículo 3 de la Constitución, que es la que consagra la educación pública, laica y gratuita. Justamente esos principios han sido brutalmente embestidos por esta reforma educativa. La protesta de la coordinadora ha venido incrementándose, se ha venido radicalizando, y ya con esta estaríamos entrando a la tercera semana de bloqueos carreteros, no nada más en el estado de Oaxaca, también en Chiapas, Michoacán, Tabasco, es decir, Quintana Roo, es decir, hay una serie de lugares, regiones, donde ha cobrado conciencia dentro del movimiento del magisterio la imperiosa necesidad de frenar las consecuencias de esta reforma mal llamada educativa. Y derivado de ello, también la acción del gobierno se ha radicalizado a grado tal que el 19 de junio hubo, por desgracia, una agresión armada de la policía federal, estatal, y pues no nos extrañaría que haya participado el ejército, la marina, en contra de la población, no solamente del magisterio. También hubo varios pobladores de Nochistlán, Oaxaca, que perdieron la vida, y más de un centenar de heridos. Y por cierto, no todos eran maestros, aunque dentro del movimiento del magisterio también hay afectados, algunos fallecidos, otros heridos y algunos de ellos graves. Hay una cuestión entonces muy importante que habría que tomar en consideración, porque producto de la reacción de la sociedad, no solamente a nivel nacional, sino en el plano internacional, hubo muchas voces, incluso gobiernos, muchas organizaciones sociales que protestaron por ese brutal acto represivo del gobierno en contra del magisterio y de la población, aquel día fatal del 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca. Derivado de ello, repito, se instaló la mesa de diálogo, pero sabemos cuál es el carácter del gobierno y simplemente convocaron, aparentemente con la idea de encontrar una solución El día fatal al conflicto, sabiendo de antemano el gobierno que la principal demanda de los maestros
y esta demanda, que cada vez cuenta con mayor apoyo de parte de la población y de muchas organizaciones sociales, es ni más ni menos que se eche abajo la reforma educativa. Y ya se dijo por qué. Cada día que pasa salen más datos, más información de los motivos por los cuales esta mal llamada reforma educativa tiene que venirse abajo, porque tendrá toda la intención del gobierno de resolver algunas cuestiones, pero ninguna de esas cuestiones, ninguno de esos elementos se dirige a resolver el rezago educativo, a resolver la problemática, no solamente en el terreno de la docencia, sino estructural de toda la infraestructura educativa, es decir, el propio mantenimiento de las escuelas, la construcción de escuelas, el acondicionamiento, de tal manera que puedan ofrecer espacios adecuados, propicios, para que la niñez, la juventud y todos los que acuden a las aulas tengan la comodidad suficiente para que en tanto estén en el proceso de intercambio de opiniones y sobre todo los lineamientos, la directriz que cada uno de los profesores marca, establece hacia los educandos, tenga el efecto que se busca, es decir, que realmente alcance el propósito de sembrar conocimiento. En esa tarea creo que debiera estar ocupado el gobierno. Eso es lo que los maestros han dicho. Necesitamos resolver el rezago educativo, necesitamos resolver los problemas de infraestructura, necesitamos que los recursos que la Federación destina al ramo de la educación se apliquen realmente en todos los rubros que se deben aplicar, y sobre todo que a cada momento quede claro, quede perfectamente definido que se sigue sosteniendo el principio constitucional establecido en el artículo 3 en cuanto a que la educación debe ser pública, laica y gratuita. Si no tiene esos requisitos, entonces habrá que revisar dónde está la falla. Y por lo que hace a la gratuidad de la educación, hay elementos de sobra que demuestran que no se está cumpliendo, que el gobierno no está cumpliendo con esa obligación fundamental. No es nuevo, más bien es tan añejo que nos fuimos acostumbrando a ver como normal que en las escuelas públicas, sobre todo las primarias, se cobre una cuota de inscripción. Ellos dicen que es una ayuda que los padres de familia deben aportar, porque bueno, las escuelas no cuentan con todos los recursos necesarios para que los chamacos, los estudiantes estén en buenas condiciones, y poco a poco se fue sembrando ese mecanismo, esa idea, hasta que se volvió ya una costumbre, y ahora esa costumbre se ha traducido en una obligación oficial por parte del gobierno para que los padres de familia se encarguen del mantenimiento de las escuelas. Como está la reforma, está dirigida para que en su momento el gobierno se deshaga
de la responsabilidad de ese mantenimiento, del suministro de energía eléctrica y todos los implementos, todos los elementos que se requieren para que una aula, para que un salón de clases cumpla su función de manera adecuada. Que, repito, hace muchos años los maestros, los directores de las escuelas vinieron obligando, sutilmente, pero finalmente obligando a los padres de familia a reparar, a pagar los recibos de luz o a pagar los recibos del teléfono de las escuelas, la reparación de los pupitres, el cambio de pizarrones, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que es porque la Constitución lo establezca, sino porque, bueno, lamentablemente los actos de corrupción así lo plantean y se han dado el lujo en varias escuelas, y me atrevo a decir que en la gran mayoría, de amenazar a los padres de familia con que si no aportan la cuota para la inscripción de sus hijos, entonces estos, si bien es cierto, no los pueden dejar fuera, sí los condicionan. Y en todo caso, lo que sabemos, lo hemos constatado, es que dan preferencia a los hijos de los padres de familia que no solamente aportan la cuota que les piden, sino que cada que les requieren van a pintar el salón, van a lavar los baños, van a lavar los salones, reparan los pupitres, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos insistido, y creo que ese es el clamor de la sociedad, ahora que estamos viendo con mayor crudeza el ambiente que priva en todos los centros escolares, derivado del descuido, del abandono por parte del gobierno de esa obligación de garantizar la gratuidad de la enseñanza. No es solamente entonces el hecho de que el gobierno se haga cargo de pagar el salario a los maestros, no solamente pagar el salario a los maestros, sino garantizar la jubilación para cuando cada uno de ellos y ellas cumplan los requisitos de ley y entonces llegue el momento de su retiro. No es solamente destinar los recursos para ese fin que es el natural y el mantenimiento de las escuelas. También está obligado el patrón, en este caso el gobierno, está obligado a establecer permanentemente la capacitación y adiestramiento. Esa es una disposición de ley y en todas las esferas laborales debe aplicarse, porque hay una discusión muy importante. Hay maestros que han venido cumpliendo con su deber, pero poca oportunidad han tenido, o poca o ninguna, de prepararse, de tomar algunos cursos adicionales por su cuenta, y si el gobierno no atiende este rubro de la capacitación y el adiestramiento, entonces cuando la tecnología va avanzando, cuando la modernidad va abriéndose paso en la realidad de la sociedad, entonces si el gobierno no aporta los elementos necesarios para esa capacitación,
Evidentemente que hay o puede haber maestros que no estén debidamente actualizados. Pero en este momento estamos pensando de manera lógica, natural, en maestros que no están en los campos alejados, que no atienden escuelas rurales. Estamos hablando en todo caso de las escuelas que existen en las ciudades. Pero, por ejemplo, las comunidades que están en la montaña, no solamente en el estado de Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera, sino a lo largo y ancho del país, las comunidades que están dispersas en el territorio nacional, ahí es clásico ver que por ahí a unos kilómetros de donde estén las rancherías, las casitas aisladas, esté el aula. Y esta situación nos consta que requiere de un gran esfuerzo adicional por parte de los maestros y las maestras para diariamente llegar puntualmente a dar su clase en esas escuelitas rurales. Sabemos perfectamente cómo los lugares de acceso están tan difíciles que en ocasiones es necesario caminar por más de 2 horas. Hay lugares en donde hay que caminar más tiempo. Se conocen algunas notas periodísticas que nos dicen que hasta 5 horas de camino en lugares abruptos tienen que realizar los profesores, las profesoras mal pagados para llegar a dar su clase en esos sitios, en esas escuelas. Y lo peor de todo es que esa escuelita se construye casi siempre con el esfuerzo de la comunidad. No es muy frecuente que se comente que el gobierno ha destinado algún recurso para hacerlo llegar a la zona escolar que corresponda y se hagan cargo de la adecuación del salón de clases, que haya pupitres, que haya alumbrado eléctrico, que haya pizarrón y que además esté bajo techo, el piso sea de cemento, porque está crítica la situación en la mayoría de esos sitios, o bien por el calor, o bien por el frío, o por el agua. De tal suerte que en esas condiciones tienen que trabajar diariamente, por lo menos de lunes a viernes, los profesores, que cuando los vemos que están en la movilización, que están llevando a cabo las marchas, sus actos de protesta, pensamos que es simplemente porque les atrae la protesta social. Y si pudiésemos platicar con ellos, entenderíamos por qué hay que ser muy solidarios, hay que apoyarlos, hay que ayudar con todo lo que sea necesario, ya que el propósito
de esa protesta está referida no solamente para que ellos tengan la garantía de la permanencia en su trabajo, sino porque tenemos que obligar al gobierno a que voltee al espíritu constitucional y garantice que la educación pública sea laica y gratuita. Sea laica y gratuita. Y cuando decimos gratuita, es que los implementos y toda la adecuación, el mobiliario, la infraestructura, es decir, todos los elementos físicos que requiera un aula deben ser aportados por el gobierno, porque además ese dinero que va a destinar para la educación lo hemos aportado todos los mexicanos con nuestros impuestos, bueno, todos los que pagamos impuestos, y no hay razón para que se desentienda, se desatienda el propio gobierno de esta obligación. Esas son las condiciones que la maldita televisora, los transmisores de los intereses del gobierno, los defensores del gobierno, a quienes les pagan y les pagan muy bien, para que desvirtúen la protesta, para que desvinculen a la sociedad con las organizaciones que protestan y para que confundan a la propia sociedad. Evidentemente no van a decir, no nos van a dejar ver por ningún motivo las carencias que tienen todas las escuelas, y cuando digo todas estoy incluyendo también a las citadinas, es decir, a las que están en las ciudades, en las grandes ciudades, en donde el problema se desprende en términos de la desobligación, en términos de la falta de cumplimiento de sus deberes constitucionales a las instancias del gobierno encargadas de la educación gratuita, de la educación pública, laica y gratuita. Por eso sentimos que es muy correcto cuando se le reprocha al sargento Nuño, es decir, a ese monigote represor que pusieron en la Secretaría de Educación Pública, cuando sin más análisis, cuando sin mayores elementos, simplemente dice que está dispuesto a hacer lo que sea necesario hacer para que se cumpla la ley, porque de lo que se trata es de que en la CENTE el gobierno está viendo a miles y miles de trabajadores que están fuera de la ley por no apegarse estrictamente a la famosa ley educativa. Y ese es el meollo del asunto. De tal manera que aquí hay una pugna, una fuerte pugna, que ya cobró varias vidas. El gobierno dice que 8, pero los pobladores de Nochistlán, Oaxaca, señalan que por lo menos pueden ser 12 los fallecidos, y entre los muertos hay algunos que son maestros. El gobierno, queriendo distorsionar las cosas como siempre, dice que no, que los fallecidos son pobladores, y todavía le agregan más, dicen que son de algunas organizaciones revolucionarias extremistas. Y por cierto, esto no lo dice la prensa nacional solamente. El Wall Street Journal, haciéndole el juego al gobierno, queriéndole lavar la cara, así califica a la protesta en Oaxaca. Dice que son grupos revolucionarios extremistas, y entonces está buscando
justificar al gobierno para que combata esa posición firme del magisterio democrático, que está luchando no solamente por su fuente de empleo, por mantener a salvo sus derechos laborales, sino está en el fondo defendiendo la gratuidad de la educación precisamente. Vamos a comentar algunas cuestiones más sobre este asunto, pero vamos a pedirle a nuestro compañero Juan Alvarado, a quien como siempre le agradecemos el gran apoyo que nos da para la transmisión de este programa, que vayamos a un corte y regresamos en un momentito con ustedes. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Ya estamos de regreso, compañeras y compañeros. Efectivamente, lo que hemos estado comentando está ubicado en lo que es una confrontación acerca de el conflicto
derivado de la reforma educativa. El gobierno le apostó a que podía llevar a cabo estas modificaciones a la propia Constitución, pensando en que tenía la capacidad para doblegar la rebeldía ciudadana derivada de tanto atraco, tanto despojo que ha venido sufriendo con todo lo que ha sido las reformas. Sin embargo, no hay que perder de vista que estos temas no se generaron a partir de la llegada de esta administración. Recordemos que desde la época de Salinas, y para no dejar de lado a los culpables, más bien desde el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se implanta el neoliberalismo, se estableció un mecanismo contrarrevolucionario para ir despojando a la nación entera de todos los beneficios, todos los bienes que, producto de la Revolución Armada de 1910-17, quedaron establecidos en el texto constitucional como derechos de los mexicanos. Hemos comentado cómo cada una de las reformas ha traído su particular característica, pero que sin faltar una sola de ellas, todas apuntan a la contrarreforma, es decir, a echar abajo las conquistas que el movimiento armado nos dejó. Y en el caso del magisterio, faltaba la reforma educativa porque desde el imbécil borracho de Calderón, cuya mujer, que no dio muestras de tener capacidad más que para atender borrachos, ahora pretende ganarse el consenso de su partiducho, de los mochos, los santurrones, de los panistas, hipócritas más bien, y puedan lanzarla como candidata a la presidencia de la República. Bueno, estaríamos en el caos intelectual, no solamente en la desesperación, en la frustración, si cometiéramos un error de ese tamaño, que claro, no hay a quien irle a final de cuentas, pero tenemos experiencia ya con esa familia, porque Calderón no se tentó el corazón para bañar en sangre al país completo, y la señora esa que dice ser su esposa, pues lo ayudaba, quiere decir es cómplice. Ella debe saber, por santurrona, por mocha, por hipócrita, debe saber que su amigo y protector Norberto Rivera Carrera ha dicho, y a ella le ha de haber dicho más directamente, que hay un principio en la Biblia que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y ella le agarró la pata al borracho. Bueno, ella está involucrada, está bañada también en sangre, así que no podemos pasar por alto eso. Sin embargo, ahora el problema es que la modificación a la Ley Federal del Trabajo fue una especie de iniciativa preferente, preponderante, de suma importancia, sí, para el capitalismo, para la burguesía. Fue una súper iniciativa de ley, la reforma laboral que implementó Felipe Calderón antes de largarse, ya cuando, por cierto, estaba como candidato electo el que ahora gobierna el país. Esa situación entonces agudizó lo demás, fue la antesala del golpe que después le dieron al magisterio y a la patria misma, a los mexicanos, con la mal llamada
o la reforma mal llamada educativa. ¿Por qué es una reforma mal llamada educativa? Por lo que hemos dicho, porque no va buscando cómo resolver el rezago educativo, cómo tener mejores aulas, cómo tener maestros más preparados, cómo enviarlos a cursos, cómo permanentemente estar destinando recursos financieros a la capacitación de los profesores, a la capacitación de los maestros, a todos a nivel nacional. Como eso no lo está cumpliendo el gobierno, entonces no está cumpliendo con su obligación. Y sí está buscando que a través de los maestros, los padres de familia acepten el atraco que significa que quede bajo sus espaldas la carga del mantenimiento y sostenimiento de las escuelas. Eso es violatorio de la Constitución. Y ahí hay un elemento entonces que no hay que perder de vista. El motivo entonces de la pugna entre profesores y el gobierno federal está radicado en el principio constitucional. Y si leemos con calma el texto de la Constitución, entonces ahí nos daremos cuenta quiénes son los enemigos del pueblo y quienes defienden la educación pública, laica y gratuita. Por tal motivo, que no nos venga ni Nuño, ni Osorio, ni el propio Peña, con que, como es la ley, el gobierno está decidido a hacer lo que sea para que todos cumplan con la ley educativa. Y mafiosos, demagogos como son, dicen que de no hacerlo así, quienes pagarán las consecuencias son los estudiantes, son los niños y los jóvenes, es decir, es el futuro de la patria. Si algo justamente no va a suceder, es que con la llamada reforma educativa es que se beneficie, es decir, que haya mejores resultados en la educación de nuestros hijos. No hay absolutamente dentro del texto de la reforma en la ley educativa un párrafo que garantice que ese sea el mecanismo que va a traer como consecuencia un futuro mejor para las generaciones de aquí en adelante, para los mexicanos que ahora están cursando la primaria, la secundaria, el medio superior y el superior. Con esa llamada reforma educativa no está garantizado eso. En cambio, lo que sí está garantizado es que continúe el abandono escolar, es que haya cada vez más de jóvenes que no podrán tener acceso a las aulas a nivel medio, superior y superior. Esa es una realidad concreta. Si estamos hablando del artículo 3 constitucional, estamos hablando de la educación integralmente, desde el preescolar, que debe ser gratuito, hasta el superior, que igualmente debe ser gratuito. Esa es la obligación que tiene el Estado mexicano. Ese es el deber social del gobierno federal de garantizar la educación pública, laica y gratuita. Y dentro de esos recursos, lo volvemos a decir, deben estar considerados todos aquellos que deban destinarse a la superación del magisterio. Pero no hay escuela superior
normal. No hay universidades pedagógicas, salvo la que está por el Ajusco, que por cierto también está amenazada con desaparecer. Entonces, ¿qué está pasando con los impuestos que pagamos los mexicanos y que nos han dicho que todos los miles de millones que se proyectan cada año en el presupuesto de egresos para el rubro de educación, pues que deben de estar efectivamente en esa tesitura, y que además el propio gobierno deba rendirnos cuentas, en lugar de andar de provocador, belicoso, altanero. Nuño debiera estar preocupado por ver la cantidad de recursos que se le están destinando a el sindicato charro dirigido por Juan Díaz de la Torre, que seguramente no están enfocados a resolver las necesidades básicas del sistema educativo. Debiera estar preocupado por ver cuándo se recupera el dinero que se robó, mejor dicho, que el gobierno le pagó a Elba Ester Gordillo, y antes que ella a Jongitud Barrios, y antes que él a los que estuvieron en el ramo de la educación dentro de los priistas, para conocer qué ha sucedido con el patrimonio de los mexicanos que fue destinado a la educación, y que los encargados, los que tenían la obligación de aplicarlo en el mejoramiento de todo el sistema educativo, simplemente los desviaron, y producto de ello, bueno, pues son multimillonarios muchos de los que ahí participaron, entre ellos, repito, Jongitud Barrios y Elba Ester Gordillo. Ahora Juan Díaz de la Torre hace de las suyas con miles de millones de pesos que el gobierno le cede. Esta cuestión está clara porque desde la propia ruptura de un grupo de maestros dignos que decidieron crear un instrumento alterno, un sindicato alterno, decidieron constituir la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para precisamente evitar que se continúe en ese camino de corrupción y de despojo, de desvinculación en términos ideológicas de la niñez respecto de la historia de México, las cuestiones de civilidad y todo lo que tiene que ver con aquel espíritu que en su momento, a la creación de el artículo 3º, envolvía a este texto constitucional, pero que la contrarrevolución ha echado por la borda, y ahora estamos en la confrontación de las ideas, estamos en la discusión, porque el gobierno con sus televisoras quiere hacerle creer a la nación, mejor dicho, pretende continuar engañando, pretende mantenerlos en el engaño a aquellos mexicanos que están pensando que el gobierno tiene buenas intenciones con esta reforma mal llamada educativa. Y los maestros agremiados a la CENTE dicen que no y dan sus elementos. Y lo más importante, compañeras y compañeros, es que represor
como conocemos a este gobierno, a los gobiernos títeres, desde Miguel de la Madrid para acá. No perdamos de vista cuántos maestros de entonces para acá han fallecido, cuántos maestros han sido asesinados por el Estado mexicano. No nos olvidemos entonces de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas y tantos profesores, Misael Núñez, que han venido asesinando precisamente por sus ideas, precisamente porque alzaron la voz en protesta desde el momento en que supieron que el proyecto del gobierno respecto a la educación era contrario a la propia Constitución en su artículo 3. Y hoy esos antecedentes se recrudecen, la represión continúa, se acrecenta y se ha mostrado tal cual es el papel de la oligarquía que utiliza el gobierno para frenar la protesta de los maestros que siguen empeñados en defender la gratuidad de la educación. Y decíamos hace un momento, la cuestión era que el gobierno creyó que tenía controlado al movimiento magisterial. Quiso aislarlos, quiso someterlos, les fabricó delitos, los acusó falsamente de oponerse al progreso y al bienestar de la niñez y de la juventud. Casi los está acusando de traición a la patria, y los maestros solamente se defienden. Hicieron un plantón en el Zócalo, los levantaron con violencia. Hicieron un plantón en el Monumento a la Revolución, los levantaron con violencia. Intentaron instalar otro plantón, los levantaron, y bueno, finalmente les permitieron, bajo condiciones muy críticas y en buena medida aislados, les permitieron que instalaran su plantón en la Ciudadela, pero están acordonados, o la palabra de moda que utiliza la policía, están encapsulados y de ahí no se mueven. Pero es importante tomar en cuenta entonces cómo han ido avanzando las declaraciones, cómo va la protesta, y ante el fracaso de la mesa de diálogo provocado intencionalmente por el gobierno, cuando el gobierno solamente oye pero no escucha, cuando el gobierno, antes de sentarse a la mesa, durante la mesa y después de la mesa, ha insistido que la reforma educativa no es negociable, el imbécil ese que gobierna, una vez que llegó a Canadá, lo primero que dijo: la reforma educativa no es negociable. Y esa es la postura. Y los maestros lo que están buscando es buscar una alternativa, es encontrar una alternativa de solución para que no se aplique la reforma en sus términos, porque aplicarla en sus términos es acabar con la gratuidad de la educación, es quitarle la obligación al gobierno de garantizar en los términos constitucionales la educación, que la educación pública sea laica y sea gratuita. Como eso no se está garantizando con esa reforma, pero además, como esa reforma es una agresión directa a los trabajadores de la educación, porque pretenden evaluarlos para echarlos a la calle. La evaluación es simplemente el pretexto
para que quien no se someta a las consecuencias de la reforma, es decir, para quien no se someta a lo que dicta la oligarquía, lo que dice la burguesía, y permitan que incursione el capital privado en todos los rubros de la educación, es decir, para quien no permita que se privatice la educación, entonces la evaluación es el vehículo ideal para despojarlos de su trabajo. Esta es la realidad, este es el motivo de la confrontación. Y cuando hemos platicado con algunos profesores no muy cercanos al movimiento, pero que hemos tenido la ocasión de comentar con ellos, les decimos, está bien, si tú ves que no es malo que se les evalúe, si tú crees que no se pierde la gratuidad de la enseñanza, de la educación, entonces pues por lo menos lo que sí debes hacer es defender tu derecho al trabajo, tus derechos adquiridos. Y ahí encontramos ya algunas respuestas que se han podido detectar a partir de los procesos de evaluación. Sabemos que hay maestros que tienen faltas de ortografía comprobadas. Sabemos que hay maestros que tienen faltas de asistencia a sus labores, más de 3 en un mes, pero que han acudido a la evaluación y continúan dando su clase en la misma escuela y en el mismo turno. Es decir, no ha pasado nada. Lo único que han garantizado es que cada que les piden den su voto a favor de la reforma y den su voto a favor de la evaluación. Y por supuesto, como sin problemas se han armado los listados, el coordinador de zona o inspector de zona, como se les llama, se encarga de levantar los listados y se van a los centros de evaluación, en donde efectivamente pues solamente que sea un sorteo, que lo deje uno a la suerte, le atinarás a las respuestas. Pero además, un largo periodo estar haciendo un examen es de entrada antipedagógico y no es el vehículo idóneo para evaluar a alguien, y menos a un profesor. Esta circunstancia entonces nos deja claro que esa reforma mal llamada educativa solamente está buscando cómo despojar a los maestros, miles y miles y miles, porque por el otro lado ya apareció Mexicanos Primero, que es una organización que aglutina a los dueños de colegios particulares, precisamente colegios particulares. ¿Para qué? Pues para que su organización crezca, se destierre a los maestros, haya incursión del capital privado en la enseñanza pública y entonces se privatice la educación. Y con ello, por otro lado, terminan con la coordinadora, es decir, terminan con un sector de ciudadanos mexicanos que están protestando por las injusticias que el gobierno aplica a través de la política neoliberal que ha implementado desde hace más de 34 años. Y esta es entonces la verdadera situación que impera. Y el gobierno ha dicho entonces que no va a ceder a lo que le llaman chantajes de los maestros disidentes. Nosotros decimos, el gobierno no va a ceder porque la oligarquía financiera le está exigiendo que entregue cuentas. Por eso los están apoyando, por eso los han venido apoyando en los procesos electorales, porque ahí los quieren tener al frente del gobierno para que los ricos continúen despojando de los bienes a la nación. Y ya llegaron hasta la educación y en esas estamos.
Se viene la masacre del 19 de junio, pero hablaremos ya en lo particular de ella una vez que regresemos del corte. Le vamos a pedir al compañero Juan Alvarado que regresemos en un momentito para seguir hablando de este tema. Concluyamos entonces nuestro comentario. En un momentito regresamos. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Resulta que cuando denuncian los profesores que la mesa de diálogo es una tomadura de pelo por parte del gobierno, cuando se encontraron con la postura firme de Gobernación, que siguiendo la instrucción, las órdenes precisas de la presidencia, dijeron: la reforma educativa no está a discusión, no es negociable. Entonces, pues ya nada había que hacer en la mesa, ya no había razón para estar en la mesa. Pero los maestros no fueron los que se salieron y dejaron ahí la mesa tirada. Fue el propio gobierno que simplemente dijo: si no están aceptando que los evalúen, si no aceptan la reforma educativa, entonces no hay diálogo. Y no hay diálogo, y los bloqueos continuaron, no nada más en Chiapas, no nada más en Quintana Roo, no nada más en Michoacán, no nada más en Oaxaca. En muchas partes de la República hubo manifestaciones claras y precisas respecto de la posición de un sector de la sociedad de decir basta y solicitarle al gobierno que continúe la mesa de diálogo y se brinden alternativas de solución, se brinden posibilidades de entendimiento
para poner fin al conflicto. Eso quiere decir, en otras palabras y en voz de los representativos de la CENTE, que acepten que la reforma educativa está mal implementada, que no es una verdadera reforma educativa, que no busca resolver los problemas de fondo que tiene el sistema educativo nacional. Y sobre ese tema habría que estar dialogando. El gobierno reprocha y acusa de intransigentes a los profesores, y hay quien dice, hay voceros del gobierno disfrazados de intelectuales de izquierda, pero dicen que en una negociación no todo es de un lado ni todo es de otro lado, es decir, que hay que ser flexibles y ceder. Sin embargo, hay un punto en el cual no se puede ceder si no hay intención de resolver el conflicto. Y no es ceder en favor del otro simplemente porque yo no quiera continuar en el conflicto, sino ceder en favor de la razón, porque finalmente se trata de buscar los puntos razonables, razonados, que estén enfocados a resolver el rezago educativo, a corregir las fallas estructurales del sistema educativo nacional y sobre todo a tener certeza del destino de los recursos que para la educación año tras año se aprueban en el Congreso. Y también se trata de que el gobierno, con reforma y sin reforma, garantice el derecho al trabajo de todos y cada uno de los trabajadores de la educación, de los maestros, en este caso, que están aglutinados en la CENTE, que están abierta, decidida y personalmente integrados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y muchos otros que, siendo del otro sindicato, han dicho no estamos de acuerdo. Si bien no se conoce públicamente su adhesión a la CENTE, lo cierto es que no están de acuerdo con el charro Juan Díaz de la Torre, porque están viendo efectivamente que el tema central, en el caso de ellos, es el despojo de su materia de trabajo, y eso evidentemente que no lo van a permitir. Pasa una semana, hay reuniones maratónicas, no hay avance, las partes hacen declaraciones y los maestros fijan nuevamente su postura y solicitan se continúe la mesa de diálogo. La otra parte, es decir, el gobierno, contesta, de inmediato contesta. Primero, la reforma educativa no es negociable. Segundo, buscaremos mecanismos de solución en tanto que el gobierno tiene la voluntad de resolver. Es decir, no reconocen que los maestros tienen razón en la protesta. Entonces, están buscando cómo resuelven a su modo para que cambie todo, para que nada cambie. Es decir, ellos puedan salirse con la suya y los privados a la brevedad posible tengan oportunidad de incursionar en este rubro, porque para entonces ya habrán dejado a miles y miles y miles de profesores en la calle. Los bloqueos continúan y el gobierno dice se acabó el tiempo y hace esa brutal declaración advirtiendo que viene la represión.
no han contestado una sola de las preguntas acerca de la masacre de Nochistlán, Oaxaca, a pesar de que la comunidad tiene ya el registro perfectamente delimitado de lo que fueron los acontecimientos, no solamente el día 19, sino que sucedió días antes y sobre todo el día 18, cuando llegaron al sitio, cuando llegaron al lugar, policías armados. Tienen perfectamente claro cuántos profesores acudieron al lugar, tienen perfectamente claro cuántos ciudadanos estaban el día de la masacre. Tienen la cantidad de cuántos fueron heridos. Tienen la cantidad de cuántos fueron los muertos. Dicen, por ejemplo, que por lo menos debieron ser 11 muertos. Sin embargo, el gobierno insiste y ya cerró ahí la cifra en que solamente fueron 8. También dice el gobierno que de esos 8 muertos ninguno es maestro. Los profesores aseguran que hay maestros dentro de los que fallecieron ese día. Y nos hablan los de las comunidades aledañas y los pobladores de Nochistlán, Oaxaca, que por lo menos hay 150 heridos, de los cuales 58 fueron heridos de bala. Y si la policía no estaba armada, entonces ¿quién llevaba las armas? ¿Y quién baleó o balaceó a los pobladores de Nochistlán? Esta situación está ya clara, la población ya lo tiene muy claro y saben entonces que esa advertencia de que se ha terminado la paciencia de parte del gobierno y que en breve van a realizar acciones para retirar los bloqueos, saben que esa es la amenaza de muerte y entonces tendrán que defenderse. Y efectivamente se han estado reuniendo y por lo menos hay 40 presidentes municipales que dijeron no vamos a permitir que nos masacren. Y si el gobierno ha dicho que se acabó el tiempo, nosotros también dijimos que se acabó el tiempo. Y dice uno de ellos, como actúe el gobierno, así vamos a responder. Y poco a poco se han ido conociendo posturas firmes acerca de lo que está sucediendo, acerca de lo que la gente tiene muy claro y sobre todo la interpretación precisa que se le da a esa amenaza del secretario de Gobernación de que va a utilizar la fuerza pública para aplastar ya no solamente a los maestros, porque ya tiene claro el propio gobierno de que es la población la que ha dicho basta, y son innumerables los testimonios de pobladores de todas las regiones de conflicto que han dicho abiertamente, ellos no solo están defendiendo a sus maestros, están defendiendo la educación pública, laica y gratuita. De ahí el asunto
sea complicado, porque la mesa de diálogo es ahora más que nunca urgentísimo que se reinstale, pero que en lugar de evasivas y chantajes, el gobierno acepte que hay otros temas que hay que incluir en la agenda para que se discutan, se analicen y se busquen acuerdos en esa mesa de negociación. Es fundamental. No es posible que ante un reclamo justo, perfectamente bien sustentado, el gobierno conteste con el cañón, con los cañones, con las armas, apuntando hacia el pueblo. Eso es una brutalidad propio de una dictadura, propio de un gobierno insensible, represor, criminal. No puede aceptarse entonces esa postura infame del gobierno de Peña Nieto. Y por cierto, no solamente es Oaxaca, no solamente es Guerrero. Chiapas ya dijo que sea lo que Dios quiera. Se acabó el tiempo, vámonos entonces a lo que siga. Y el pueblo está en lo dicho. Vamos defendiendo la educación pública, laica y gratuita y a nuestros maestros, a nuestros profesores. Y el gobierno sigue pensando que es un puñado de revoltosos y con ayuda de las televisoras vendidas, de la prensa vendida, la prensa criminal también, incluso, repito, también de manera internacional, ellos dicen que atrás del movimiento del magisterio hay grupos subversivos, hay grupos revolucionarios extremistas y otros un poco más mesurados, pero igualmente equivocados y perversos. Dicen que el movimiento magisterial no es legítimo, porque lo que están buscando es de que a través de un político puedan estar en condiciones de, primero, derribar al PRI, oponerse al PRI, pero sobre todo de cambiar al PRI en el gobierno en el 2018. Y eso es un absurdo total. Quieren engañarnos, quieren engañar a la población, quieren confundir a la nación diciendo que no son intereses legítimos los que persiguen los profesores. Ténganlo claro, señores del gobierno, hasta el cansancio han dicho los profesores y los padres de familia que el motivo de la protesta y la reclamación es porque se pretende acabar con la educación pública, laica y gratuita y que los mexicanos bien nacidos no lo vamos a permitir. Esa voz va creciendo. Escuche bien, señor de Gobernación, escuche bien el presidente, escuche bien el imbécil ese que está en la Secretaría de Educación, escuche bien el PRI, escuche bien el panismo rancio, corruptos, persinados, hipócritas, mafiosos. Todos los panistas, escúchenlo bien. Es legítima la protesta. Es constitucional la lucha del magisterio que está defendiendo el artículo 3. La reforma no puede acabar con ese derecho de los mexicanos a la educación pública, laica y gratuita. Por cierto, que lo escuche bien el pederasta de Norberto Rivera Carrera, que está muy empeñado en celebrar asambleas
en todos los estados del país donde le creen, para que en defensa de la familia se evite que los maestros y otros grupos que están protestando contra las arbitrariedades, contra la represión, contra la acción de gobierno que va en contra del pueblo, sean subversivos. Y escúchenlo bien, ustedes también le están exigiendo al gobierno de Peña Nieto que utilice las armas para que acabe con la coordinadora. Malditos sean por hipócritas y enemigos del pueblo. Quieren seguirse enriqueciendo, quieren seguir aplastando, enviando a la miseria a la población nacional. Son unos corruptos. En nombre de Dios son los peores pecadores, comenzando por el tal Norberto Rivera. Pero aquí tienen la respuesta del pueblo, ahí la tienen. Y al ratito van a querer votos, al ratito van a salir con otra infamia, pero llegado el momento pondrán la otra cara. Utilizarán el máximo de hipocresía para mentirle una vez más a la nación, pretendiendo engañar al pueblo de México para que a la caída del PRI, que ahí viene en picada, ustedes puedan recuperar el gobierno federal. No lo van a lograr, aunque para ello tengan a sus pies arrodillados a esos que una vez dijeron ser de izquierda, pero que han demostrado en los hechos que ellos y su partido, ese partido que crearon aquellos que todavía tenían algo de conciencia revolucionaria, los que llamaban al nacionalismo revolucionario como la línea política que había que implementar en México, y que se cansaron de tantas corruptelas, pero que el propio sistema se ha encargado de doblegar, y a algunos ya los tiene lambiéndoles los zapatos. Esos del PRD, el PAN y el PRI, más toda la retahíla de arrastrados, de imbéciles que los siguen y los apoyan, no van a poder con el pueblo. Y por cierto, para que las cosas también queden claras, nosotros no creemos en actos mesiánicos. O luchamos junto al pueblo, o nuestra lucha no es legítima, tampoco es democrática. Aunque en nuestro discurso sí se apegue un poco más a los intereses de la patria, aunque, mejor dicho, su discurso, no nuestro. El nuestro es otro y lo tenemos muy bien claro, muy perfectamente definido. Pero el momento de la elección no es más que un elemento distractor, no es más que ponerle un calmante a la brutalidad que ejercen sobre el pueblo, que padece miseria, que está cansado de tanto atropello, y que ustedes como políticos solamente lo utilizan cuando lo necesitan para legitimar sus tropelías, para ascender a los puestos públicos, y desde allí lo único que van a hacer es enriquecerse. Esta es la cuestión que está ahí, y ustedes con su silencio, con su falta de participación, serán entonces cómplices de este maldito gobierno represor,
si no actúan en contra de esta política neoliberal implementada por el gobierno. Es la población la que ha dicho basta. Y no es solamente ahí. También los trabajadores de distintas ramas hemos dicho basta. También los jubilados, pensionados y adultos mayores hemos dicho basta. Y en el caso de nosotros, hemos dicho que a través de los 4 ejes de lucha de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, los agremiados a esta institución sindical, hemos encontrado el vehículo, el instrumento que nos va a permitir trabajar junto en este proyecto de reivindicación de la vida social, de reivindicación de los postulados constitucionales, de reivindicación de la patria misma. Cada quien en su trinchera, pero vamos trabajando juntos. Por eso es importante la solidaridad. Y el ESME ha sabido ser toda su vida solidario, y en estos momentos está siendo solidario no solamente con la gente, sino con todas las causas nobles, con todas las luchas sociales que en la patria, a lo largo y ancho del país, se están llevando a cabo por auténticos mexicanos que estamos defendiendo a este México que el neoliberalismo está echando a la miseria, está destrozando, porque lo único que encontramos hoy día es que cada paso que da el gobierno es por órdenes de la oligarquía financiera transnacional que está despojando a la patria de sus bienes, inclusive los bienes naturales. Pero que vamos a hacer un esfuerzo por defenderlo, estamos haciendo un esfuerzo por defenderlo, y ante ello, para terminar, solamente hacer un reconocimiento al movimiento de resistencia, porque hemos ido avanzando de tal manera que ya en la práctica hemos tomado posesión de varios predios donde va a asentar su sede la cooperativa LF del Centro. La reinserción laboral es un hecho, aunque todavía falta un camino corto, pero faltan algunos pasos que dar para, al concluir la recepción de nuestros predios, que esperemos ya no se tarde más que unos días, nuestros camaradas de la heroica resistencia puedan cobrar su indemnización y por lo tanto estemos en el siguiente momento echando a andar ya nuestra cooperativa. Todo ello mientras que también los jubilados y los pensionados seguiremos en nuestra tarea particular de defensa de las jubilaciones, pensiones, en defensa de la seguridad social. Está amenazada. Sabemos que pronto, si no se echa abajo, estará funcionando una paraestatal que hará las veces de Afore en el pensionista, es decir, el pensionista terminará trasladándose a una Afore paraestatal que se hará cargo de las jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado. Ya hay varios grupos de trabajadores en esas condiciones que se han amparado, otros que se van a amparar, y es decir, hay que dar la lucha en todos los terrenos. El jurídico también es un campo propicio para luchar. Hay que utilizar esa herramienta, es una herramienta del propio Estado, pero hay que utilizarla, porque si no, tendrán pretextos para acusarnos de violadores de la ley, de estar al margen de la ley, y eso les da pretexto para masacrarnos de una manera más rápida y en forma más sencilla. No les demos pretextos,
más bien hagamos lo que ya está sucediendo, unámonos, participemos juntos, luchemos juntos, hombro con hombro. Aquí no hay grupos sociales, somos los pobres contra los ricos, porque los ricos son los que nos han declarado la guerra, nosotros no somos los belicosos. Quienes han declarado la guerra al pueblo son los ricos a través de su instrumento, que es el Estado mexicano, que son las instancias de gobierno. Así que tengámoslo claro y en este proceso juguemos nuestro papel como uno más de los mexicanos que han dicho basta a esta política de represión. Bien, compañeras y compañeros, con esto damos por terminado nuestro programa el día de hoy. Les damos las gracias por su atención. Muy buenas tardes, buen provecho. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 12 del día en este su programa En Construcción. Y por favor, como decimos, sean felices. En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha.